El objetivo mío como cristiano es que los demás disfruten del fruto que el Espíritu Santo ha generado en mí. Pero si yo no doy ese fruto, entonces yo lo que estoy es simplemente aparentando lo que no soy. El Espíritu Santo tiene que trabajar con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, para que entonces los frutos sean generados. La diferencia entre frutos y los dones, la gente suele confundirlo mucho. Los dones son simplemente herramientas que Dios te da para Él usarte a través de ellas. Es la habilidad que Dios te otorga para Él usarte a través de ellas. Esos son los dones, y esto Dios se lo puede dar a cualquier persona. Ahora, los frutos es lo que tu relación con Dios genera en tu carácter. No es lo mismo. Bienvenidos una vez más, queridos hermanos, a esta avanzada cristiana, donde exploramos la palabra de Dios y cómo aplicarla en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. En este segmento que tenemos hoy, aclarando dudas, nos vamos a enfocar en algunas dudas o en algunas preguntas que muchas veces nos hacemos sobre la palabra de Dios. Sabemos que claridad tenemos en la palabra, en la Biblia, que siempre nos da la respuesta para aclarar esas dudas que siempre nos hacemos, que tenemos pendiente, que no nos encontramos la respuesta y así sucesivamente. Le exhorto que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud sobre temas de la Biblia, que nos deje los comentarios, su pregunta, su sugerencia, y con mucho gusto Avanzada Cristiana le va a responder. Hoy, en nuestro segmento Aclarando Dudas, vamos a hablar de una historia súper interesante que nos encontramos en la Biblia y que es la maldición de la higuera. En este pasaje bíblico que me enseña sobre nuestra fe y nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo. En este evento nos evaluamos y nos hacemos ciertas preguntas que muchas veces nos cuestionan fuertemente y que creemos que no tenemos la respuesta o que pasamos por alto así sucesivamente. Gracias a Dios tenemos a nuestro hermano Stalin hoy con nosotros. Hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Hoy Stalin nos va a acompañar a responder nuestras inquietudes. Hoy tenemos también para ayudarnos esta maravillosa historia que la vamos a contar. No sin antes de comenzar, le voy a exhortar a todos que por favor le den me gusta y compartan este video y se suscriban para que este mensaje pueda seguir llegando a más personas y que lo sigan edificando. Sin más nada, vamos a comenzar de una vez. Stalin. Dijiste que tienes inquietud sobre Sí. Stalin. la higuera. Háblame, o sea, ¿cuál es tu inquietud en esa parte? Estuve analizando la higuera, yo siempre la he escuchado. La maldición, como Dios maldijo a la higuera. Siempre he escuchado sobre esto. Pero a mí me causó bastante inquietud cuando escuché la palabra maldijo. Yo me pregunté, pero ¿cómo podemos ser que maldijo Jesús? Si Jesús es amor, paz y todo lo demás. Explícame bien, ¿qué fue lo que pasó ahí? Antes que nada, en el contexto de la Biblia, la historia, ¿cómo así que Jesús maldijo a la higuera? Antes de entrar ahí, ¿tú sabes cómo es una higuera? Su proceso. Sí. ¿Has estudiado esa parte? Tengo entendido A ver. que la higuera es un árbol, por ejemplo, el árbol de los higos, que da frutos, que cuando está florando, que cuando tiene ya una floración, sus hojas se caen, sus hojas ya tienen el fruto, así. Pero más después, cuando ya tienen el fruto, sus hojas se reverdecen, se ponen bellas y se llenan de un follaje, y dentro de ese follaje están los frutos. ¿Qué relación tiene más o menos que ver esto con la historia que vamos a ver hoy? Bueno, tú estás hablando de que esa historia te inquieta cuando Jesús, dice la Escritura, ¿verdad? En la mañana resulta que tiene hambre y se acerca a esta higuera que está, como tú acabas de decir, frondosa, y se supone que cuando está frondosa es porque tiene frutos. Y dice la Escritura que él se acerca a ver si hay algún fruto en ella, y bueno, y resulta que cuando llega no encuentra nada. Eso te lo voy a buscar en la Biblia. Eso está para que se entienda. Bueno, mira, esto está aquí en Marcos 11, versículo 12. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas,
tú acabas de explicar cuando Sí, está, o sea, porque tiene frondosa, fruto, sí. exacto. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sin hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo de higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. A ti te inquieta la parte de que Jesús la maldice. Sí, Para entender eso, porque sabemos que Dios es bueno, ¿verdad? sí. Y lo de Dios siempre es bendición. Hay que entender qué es una maldición. Para ti, ¿qué es una maldición? Es profanar algo malo sobre una persona que no, por ejemplo, que le vaya, vamos a decir en el contexto popular, que le vaya mal, que no tenga No necesariamente. Una maldición es cuando algo no te genera bien. Bendición es cuando algo te genera un bien. bien. Si algo no te genera un bien, entonces no se cuenta como una bendición, sino lo opuesto, una maldición. Una maldición no es necesariamente desearle a alguien que le vaya mal. Una maldición es cuando algo no te genera un bien. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de maldición. ¿Has escuchado el verso que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene? Sí, claro, claro que sí. Entonces imagínate que yo haga cosas que no me convienen. Estas cosas no me generan bendición. Y al no generarme bendición, Es una maldición. me generan todo lo opuesto. Es como en el caso, Dios bendice, ¿verdad? Dios te da cosas, pero la bendición no está en tu recibir obsequios o que te suplan de alguna necesidad. Porque vemos obviamente que el maligno también hace esto. Ahora, ¿lo que da el maligno favorece la vida de la persona? No. No, Entonces eso es una maldición. Dios nos bendice y lo que da Dios es para nuestro bienestar. Entonces eso es una bendición. Pero el maligno le da muchas cosas también a quienes lo siguen y a quienes hacen pacto con él. Le da riquezas, le da muchísimas cosas, pero si las posesiones fueran una bendición, entonces el maligno bendiciera. Pero el maligno no bendice a nadie. Ahora, las posesiones que le da el maligno a aquellos que no lo buscan, nunca le generan un bien. Entonces esto es una maldición. Ya entendiendo lo que es una maldición, entonces, ¿por qué Jesús es tu pregunta? Ahora, ¿por qué Jesús maldice la higuera? en realidad lo que me causa mucha cuestionante es la palabra que la maldijo. Y la higuera no estaba, que no tenía fruto y estaba ahí, estaba frondosa, bien bonita, y estaba en un lugar. Él fue a comer y no tenía higos. Y se ve como Se que ve, se le ve, dio el se veía, deseo y lo maldijo. exacto. Fue, vio la higuera que estaba bella, preciosa. Él dijo, ah, bueno, esta higuera tiene higos. Y fue, pero cuando, me imagino la desilusión que fue que le causó eso cuando llegó. Pero ¿por qué la maldijo? O sea, eso de maldición. Es algo Bueno, que como me te acabo de causa. explicar, no veamos una maldición como que te deseo el mal, Sí, sino una maldición que es algo que no te genera un bien. O sea, tú no puedes hacerle mal directamente a alguien como cristiana. Pero te voy a explicar esto de Jesús. Como tú bien explicaste que te estudiaste sobre la higuera, ¿verdad? La higuera sí, suele dar fruto de 3 a 4 veces al año. sí, La higuera pasa por un proceso de que sí. pierde todas sus hojas, se llena de flores, luego cuando va a dar fruto se llena de hojas porque las mismas hojas protegen el fruto. Exacto. Entonces Jesús va y ve, porque créeme que en ese tiempo se comía demasiada higuera, los caminos estaban llenos de higuera y los viajantes, se puede decir, siempre iban a una higuera y comían y eso obviamente lo mantenía en el camino. Entonces Jesús se dirige a una ciudad y ve que esta higuera, dice, oh, higuera, tengo hambre, déjame comer algo. Él ve, porque obviamente sabe que cuando la higuera está frondosa es porque tiene fruto. Déjame ir a ver. Pero resulta que al él llegar no tiene higos. ¿Y cuál fue la maldición de Jesús? No fue maldita seas, no fue sécate. Pero antes de llegar a explicar eso, ¿por qué la higuera no tenía fruto? Exacto, porque la higuera no Vamos tenía a llegar a frutos. este proceso. Y esto lo podemos obviamente trasladar a la vida cristiana. Cuando una persona se salta procesos, porque eso fue lo que le pasó a la higuera. La higuera se saltó un proceso. ¿Cuál es el proceso? Doy higo, me lleno de hojas. Es el proceso de la higuera. Produzco fruto, me lleno de hojas. O sea, muestro, ¿verdad?, que tengo frutos. En este caso, la higuera se saltó el proceso de la producción y simplemente
mostró lo que no era. Cuando uno, trasladándolo obviamente a la vida cristiana, muchas veces uno intenta saltarse procesos. Proceso natural. Yo estoy aprendiendo, se supone que en ese proceso de aprendizaje debo de captar cosas, debo de producir cosas, pero habemos muchos que no queremos pasar el proceso, sino que saltamos el proceso y aparentamos lo que supuestamente somos, sino. ¿Cuál fue la maldición de Jesús para aclararte eso? Jesús le dijo lo siguiente, que jamás nadie coma de ti. ¿Por qué Jesús dice eso? Bueno, porque ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el motivo de un árbol? El motivo de un árbol es dar fruto. Entonces, si un árbol no da fruto, ¿en qué consiste entonces este árbol? No sirve para nada. Ok. Entonces, Jesús repito, ve que la higuera está frondosa. Lógicamente, el proceso de la higuera es que si tiene hojas, tiene frutos. Pero entonces Jesús va y dice, entonces tú tienes hoja pero no tienes fruto. Entonces, si tú eres del tipo de planta, para llevarlo al plano humano, si tú eres del tipo de persona que te salta el proceso, aparentas que eres alguien, pero realmente no eres eso que aparentas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Bien. Stalin, en ese contexto que estamos hablando, sobre la higuera, sus frutos, y entrando en razón de por qué Jesús, vamos a decirlo así, Sí, la le maldijo. la maldijo. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Cómo podemos aplicar en nuestra vida diaria esta enseñanza en nuestra vida, por ejemplo, cristiana? ¿Cómo podemos aplicar en nuestra vida cristiana esta enseñanza que Jesús nos muestra con la higuera? Sí, es bueno que tú menciones eso, porque realmente eso Jesús lo hizo como enseñanza. Y como que estaba diciendo, la higuera se saltó un proceso. El proceso de la producción, de generar frutos. Una higuera no puede estar llena de hojas si no tiene fruto primero. Y esto lo podemos llevar obviamente al plano de que, digamos, Dios me quiere procesar, Dios me quiere llevar a un nivel, como mucha gente lo hace. Sienten quizá que tienen un llamado de parte de Dios. Sienten que tienen que hacer algo. Pero son gente que se lanza directamente a eso y no esperan el proceso. El objetivo mío como cristiano es que los demás disfruten del fruto que el Espíritu Santo ha generado en mí. Pero si yo no doy ese fruto, entonces yo lo que estoy es simplemente aparentando lo que no soy. Okay. Por ejemplo, yo me lanzo a ser algún líder, pastor, profeta, como hay muchos por ahí, tienen la apariencia de que lo son, pero realmente no lo son, porque el fruto que los hace ser eso, no lo tienen. ¿Y por qué no lo tienen? Porque se saltan el proceso. ¿Cuál es el proceso que se saltan? El proceso de la producción de los frutos. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Y estos son los frutos del Espíritu, que son precisamente los frutos que uno tiene que producir. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Si nosotros no producimos estos frutos, lamentablemente lo único que mostramos es pura apariencia. Tenemos apariencia de piedad, pero no lo somos. Es lo mismo cuando Jesús les dijo a los líderes de su tiempo, los fariseos y saduceos, ustedes son sepulcros blanqueados. Tienen apariencia de piedad, pero por dentro obviamente están podridos. Entonces, esta enseñanza de la higuera es muy interesante porque nos enseña que si nosotros no ejercemos la razón por la que en este caso servimos a Cristo, entonces de nada nos sirve. ¿Qué dice Jesús sobre esta situación? El árbol que no da fruto, ¿qué pasa? Es cortado y echado al fuego. Nuestro deber es producir frutos. Si yo no produzco fruto, lamentablemente, lo único que yo estoy haciendo es aparentando lo que no soy. Me estoy saltando procesos. Estoy mostrándole a los demás que soy algo cuando verdaderamente no lo soy. ¿Qué es lo que verdaderamente demuestra que soy? Los frutos que tengo. Jesús lo dice. Ningún árbol bueno puede producir frutos malos y ningún árbol malo puede producir frutos buenos. Jesús mismo también dice en su palabra que tú conocerás a la gente por sus frutos. Entonces, cuando una gente tiene apariencia de fruto,
pero realmente no lo tiene. Entonces lo que está haciendo es simplemente hipócrita, aparentando algo que realmente no es. ¿Y por qué esto acontece? Porque se salta el proceso. Jesús tiene que trabajar, el Espíritu Santo tiene que trabajar con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, para que entonces los frutos sean generados. Imagínate, por ejemplo, que yo aparente ser paciente. Yo soy el más paciente del mundo cuando todo está en calma. Que venga la adversidad o la tribulación. Ahí es que se ve realmente lo que tengo dentro. Ahí es que se ve realmente si soy paciente. Yo siento amor por los que me rodean. Claro, mientras todo está bien, me llevo de maravilla con ellos. Pero que pase alguna calamidad o algún percance, ¿seguiré yo mostrando ese amor que profeso? Entonces Jesús No. habla claro de que tú te conoces por los frutos, a ti te conocen por los frutos que tú produzcas, por los frutos que tú le brindes a la gente. Pero si tú tienes apariencia y realmente no tienes fruto, entonces ¿cuál es el sentido tuyo? ¿Cuál sería el sentido? Y esto mismo obviamente es la enseñanza que Jesús nos da con la higuera estéril. Starling, una preguntita, porque yo estaba confundiendo, y estaba muy confundida, en el sentido de que los frutos del Espíritu con los dones que nos dan, o sea, nuestros ministerios. Ujú. Yo entendía que los frutos era cuando tú predicaba, llevaba la palabra de Dios, le hacías a las personas que Dios es lo que había hecho en ti, que el mejor camino era nuestro Señor y así sucesivamente. Entonces, la diferencia entre ambas cosas, los frutos. Háblame de los frutos. ¿Qué son los frutos? Tú me lo mencionaste ahorita, pero háblame más de qué son los frutos y la diferencia entre ambas cosas, porque como yo, hay muchas personas que se han confundido en eso, que porque voy a la iglesia, que porque digo, Señor, Señor, le predico a todas las personas y esos son frutos. Bueno, mira, la diferencia, qué bueno que tú dices eso, es bueno aclarar esa parte. La diferencia entre frutos y los dones, la gente suele confundirlo mucho. Los dones son simplemente herramientas que Dios te da para Él usarte a través de ellas. Es la habilidad que Dios te otorga para Él usarte a través de ellas. Esos son los dones y esto Dios se lo puede dar a cualquier persona. Ahora, los frutos es lo que tu relación con Dios genera en tu carácter. No es lo mismo. Por ejemplo, mi Biblia es una herramienta y yo la puedo usar para leerte la palabra, la puedo usar para enseñarte. Pero eso no necesariamente indica de que el carácter de Dios esté en mí, que eso es lo que muestra los frutos del Espíritu. Porque los frutos del Espíritu lo que generan simplemente y producen en mí es el carácter de Dios, de que la gente vea quién está dentro de mí. Entonces mucha gente se confunde, que Dios me use, que para eso son los dones son herramientas. Dios te da poder, por decirlo así, un martillo. ¿Y para qué es el martillo? Para que tú claves. Los dones son herramientas, las cuales Dios nos otorga para Él manifestarse a través de ellas. Y repito, esto Dios se lo da a cualquiera. A cualquier persona Dios se lo da conforme a la medida de fe, dice la Escritura. Exacto. Pero Dios se lo da. Ahora, los frutos del Espíritu, no todo el mundo los produce. Porque lo único que produce los frutos del Espíritu es una relación íntima con Dios. Porque los frutos del Espíritu es lo que muestra las características de la personalidad de Dios. Y como yo estoy llamado a ser como Dios, entonces esas características yo debo de generarlas en mí. Dios es amor, dice la Escritura. Dios es paz, porque Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios produce en mí el gozo. O sea, y cada uno de los frutos que dice Gálatas 5:22 es la forma de ser de Dios. Ahora esta forma tiene que ser en mí. Yo puedo, repito, predicarte, Dios me puede usar en sanidad, en muchísimas otras cosas, pero eso no implica que el carácter de Dios esté en mí. Un versículo que yo suelo decir mucho, porque lamentablemente en estos tiempos se ve eso, y es que en aquellos días, dice Jesús, muchos dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, eso es un don. En tu nombre sanamos a los enfermos, eso es un don. En tu nombre hicimos milagros, sí, pero ¿qué pasaba? Eran hacedores de maldad y Jesús nunca lo conoció. Entonces, los dones, para que quede claro, son las herramientas que Dios me otorga para usarlas a través de mí. Por eso no tiene nada que ver con el carácter que Dios quiere formar en mí, que sí son los frutos del Espíritu que lo otorga. Por eso dice la palabra que el árbol se conoce por su fruto. Tú no sabes que un árbol es de tal cosa si Si sus no veo los frutos no lo frutos. identifican. Ujú.
Un árbol de fresa ya tú conoces por qué es de fresa, porque produce fresa. Por ejemplo, una hortaliza. En el caso del mango o del aguacate, tú sabes que ese árbol es de eso por el fruto que produce. Ahora, si nosotros no producimos el fruto, que es el carácter y la forma de Dios, entonces, realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y es lo que obviamente trata sobre la higuera estéril. O sea, si tu función es dar higos, porque por eso es tu nombre higuera, entonces, ¿qué sentido tú tienes? Y ahí es donde entra entonces a lo que se conoce como la maldición de Jesús, que no fue desearle mal, sino fue decirle, bueno, si tú eres alguien que aparentemente muestras que tienes fruto y no tiene, entonces sencillo, como tú no produces fruto, vamos a hacerlo sencillo, que nadie coma jamás de ti. Esa fue la maldición que le dio Jesús. Jesús le dijo, bueno, como tú, se espera que tú des frutos y aparentas tener frutos, pero no lo tienes, entonces como tú elegiste eso, pues sencillo, que nadie coma jamás de ti. Y cuando un árbol, que su función es dar fruto, no da fruto, ¿qué pasa con él? Como dice la Escritura, es cortado y echado al fuego. Y en el caso de esta higuera se secó. Porque si su propósito es producir fruto y no lo produce, entonces ¿para qué sirve? Entonces no sirve para nada. Y al no servir para nada, lamentablemente, eso hizo que se secara. Ok, Stanley, me ha mencionado 2 veces otra historia de la Biblia, que es la higuera estéril. ¿Qué relación tiene la higuera estéril con la maldición de esta higuera? ¿O Oh, cuál es el contexto que lo lleva a mencionarte? bueno, mira, qué bueno que lo mencionas, porque te iba a hablar precisamente de esto, sobre la parábola de la higuera. Te lo voy a leer, o lo voy a leer para que quienes nos escuchan sepan. Esto está en Lucas 13, versículo 6. Dice la palabra, y dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años, vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué inutiliza también la tierra? Lo voy a detener ahí. Esta parábola que Jesús habla es prácticamente lo mismo que estamos hablando de la higuera estéril. Si la función de una planta es producir fruto y no da fruto, entonces, ¿para qué sirve? Traduciéndolo a nosotros. Si nosotros somos llamados a modelar el carácter de Cristo y no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo. Estamos inutilizando el nombre de Cristo. Jesús dice bien claro, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese, tome su cruz, o sea, como Él la tomó, y sígalo. O sea, nosotros somos llamados a modelar la vida de Cristo, que la gente vea a Cristo en nosotros, no que me vea a mí como persona, sino que vea a quien yo profeso tener dentro. Y si yo profeso tener dentro a Cristo, entonces las actitudes de Cristo son las que yo debo demostrar. Pero si yo aparentemente digo que soy cristiano o aparentemente digo tener a Dios en mi corazón, pero la gente no lo ve, entonces soy estéril. No estoy dando fruto. Y si no estoy dando fruto, ¿qué dice el Señor? El árbol que no da fruto, lamentablemente, es cortado y echado ¿dónde? Al fuego, y sabemos bien dónde el fuego. Exacto. Entonces, para analizar un poquito esta parábola, ¿o tienes algo que decir? No, estoy escuchando de la higuera que estaba en un viñedo. Exacto, eso mismo te iba a decir. Fíjate qué Es extraño. bastante raro Fíjate, una higuera en exacto. un Qué viñedo. bueno que hiciste esa observación, por eso te iba a hablar. Fíjate qué extraño que una higuera está en un viñedo. ¿Y qué se supone que es un viñedo? ¿Uvas? Donde hay uvas. Entonces, ¿qué hace una higuera en un territorio que no le pertenece, que no debería estar? Ahí vemos obviamente la misericordia de Dios. Cómo Dios nos pone en lugares donde a nosotros no nos corresponde y muchas veces no nos merecemos. Dios hace un trato maravilloso con nosotros. Pero para que se entienda bien esta parábola, vamos a ir a la historia de por qué Jesús toca este tema. Jesús pone obviamente una higuera en una viña. La viña es obviamente producción de uvas y vino, Ujú. cosas de lo cual se vivía anteriormente.
Pero ¿qué pasa? Dice, ha venido 3 años a buscar fruto y no lo ha hallado. Para ese entonces, en Israel, los primeros 3 años de fruto que producía la planta eran dedicados al Señor. Eso era totalmente sagrado. Cualquier persona que tenía una plantación o una viña, los primeros 3 años que producía fruto esa planta eran en consagración a Jehová. Eso es lo que dice la palabra de las primicias. Esas eran las primicias que la gente le daba al Señor. Bueno, las primeras producciones, eso es no como cuento, como decimos acá en Dominicana, eso es para el Señor. Y luego de esos 3 años, entonces ya los frutos son míos. Pero ¿qué pasa? Este señor va durante los 3 primeros años buscando fruto en la higuera. Y le dice al que la cuida, mira, ya yo he venido 3 años. A los 3 años para el Señor. Esta higuera no me ha producido nada. Entonces córtala. Pero ¿qué pasa? El cuidador intercede y dice, Señor, vamos a dejarla este año. Yo voy a cavar alrededor de ella. Yo la voy a abonar. La voy a regar. Si resulta que da fruto, bien, recibirás tu fruto. Pero si resulta que no, entonces vamos a cortarla. Porque como dice la palabra, el mismo Señor, si no da fruto, ¿para qué inutiliza la tierra? Entonces, llevándolo a nuestro plano, hay demasiada gente que lamentablemente muestra apariencia de piedad, muestra que son cristianos, pero su corazón, su característica no es conforme a Cristo. Entonces, este es un mensaje que a las personas que lamentablemente viven de la apariencia. Jesús es claro, por su fruto tú conoces a la gente. Si tú no das fruto de que verdaderamente tú tienes a Cristo, lamentablemente tú lo que estás aparentando. Y Jesús no te va a salvar por lo que tú aparentes. Jesús te va a salvar por los frutos que tú produzcas. Bien, perfecto. Están mirando la primera historia de la higuera y mirando la segunda. Me di cuenta que tuvieron oportunidades y lo que estaban era ocupando un espacio en un terreno y comiendo de los nutrientes Exacto. de la tierra, que Absorbiendo. pudo haber sido que otra planta lo Otra tuviera. planta lo hubiese podido Entonces, aprovechar. mirando esto desde el contexto, estaban mal las dos. La pusieron en un lugar donde eran favorecidas, pero solamente absorbieron y no dieron fruto, solamente eran apariencia. Exactamente. Ay, entonces, Tali, ¿qué nos dice estos pasajes, vamos a decir así, sobre nuestro caminar con Cristo y sobre ser auténtico, sobre no pasarse los procesos, ser auténtico en sí, no querer ser algo que no eres? Bueno, mira, volviendo a la higuera estéril. La higuera estéril se saltó el proceso de producción de fruto. Porque como bien explicaste al inicio, la higuera no puede estar frondosa si primero no lleva fruto consigo. Entonces, esta higuera se saltó el proceso. Aparenta que tiene fruto, cuando verdaderamente no lo tiene. Y no lo tiene porque no lo produjo. Ahora, ¿qué es lo que produce el fruto? En el caso de nosotros los cristianos, vivir conforme a Cristo, cumplir su palabra, que su paz se genere en nosotros. Nosotros solemos ser realmente muy mentirosos e hipócritas, decir que tenemos algo y cuando viene el momento de demostrarlo, no lo hacemos. Yo soy paciente, claro, mientras todo está bien, pero que venga la adversidad. Yo digo tener a Cristo, claro que sí, pero ¿y cuando viene la tentación y la tribulación? ¿Demuestro que lo tengo? No. Yo digo que tengo a Cristo, pero me conocen en mi alrededor por mentiroso. Yo digo que tengo a Cristo, pero todo lo demás dicen, cualquier persona cristiana menos ese. Entonces, esta historia de la higuera estéril y de la higuera obviamente que no produjo fruto, la que Jesús maldijo, tiene mucho que ver con nuestro andar como hijos de Dios. No podemos vivir de apariencia. Te voy a poner un breve ejemplo. Si yo soy un 1 y estoy destinado a ser un 5, yo no puedo del 1 pasar al 2, del 2 pasar al 3 y del 3 pasar al 5. La gente va a ver que soy un 5, pero realmente en mi interior yo sigo siendo un 3, porque no pasé por el número 4. Voy a poner una vez más el ejemplo para que se entienda.
Si Dios me llama a ser un 5, pero yo estoy en el nivel 1, paso por el número 2, paso por el número 3, pero del 3 salto al 5. Ante los ojos humanos yo voy a tener aspecto y apariencia del nivel 5, pero en realidad yo soy un 3 porque yo no pasé por el número 4. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La gente va a venir a mí porque me ve como un 5, pero yo no le voy a ofrecer el nivel del 5, porque realmente yo lo que soy es un 3. Es igual. Dios me llama, trata conmigo, cambia mi forma de ser, mi personalidad. Eso es lo que se espera. Pero digamos que de la nada yo quiera ser pastor, quiero ser profeta. Aparentemente, la gente ve con sus ojos que yo tengo aspecto o apariencia de profeta, pero realmente no lo soy. En mi corazón no lo soy. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es hipócrita. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Engañando. Y una de las cosas que Dios más detesta es el engaño. Entonces la gente se va a acercar a mí creyendo que yo soy algo, cuando realmente no lo soy. Porque los frutos que me hacen ser ese algo no lo tengo. Los frutos que me hacen ser cristiano no lo soy. Entonces profeso que tengo a Cristo cuando verdaderamente no lo tengo. Entonces cuando la gente se va a acercar a mí buscando de Dios, yo no le voy a dar lo que la gente quiere recibir, porque no lo tengo. No he producido el fruto de lo que aparentemente muestro. Y esto es algo, y es un llamado precisamente a la reflexión, de que la palabra dice lo siguiente: no es rey, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre ciega, eso mismo cegará. A Dios no se le engaña. Dios sabe, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios sabe lo que somos. Y nosotros debemos tener mucho cuidado de profesar ser algo que no somos. Si uno de nosotros se siente con luchas y batallas, reconozca sus luchas y batallas. No diga yo estoy bien o Dios está conmigo, cuando verdaderamente no es así. Porque a Dios no se le engaña, nos estamos engañando a nosotros mismos. Vaya, es interesante y me he quedado muda, vamos a decirlo así, porque de una simple historia, vamos a decir tan simple que lo podemos ver así en mi interpretación, sacamos tanto conocimiento y tantas enseñanzas. El maestro era sabio, Jesús, Bastante. para de una forma llana, para que las personas lo entiendan, nos explica cómo en nuestra vida puede afectar que nos desviemos creyendo en unas cosas que no somos, que no tenemos lo que es identidad, que no seamos auténticos. Auténtico es la Que, palabra. que no seamos, que queramos ser algo o aparentar algo que no somos. Y nos pone ejemplo con lo que podamos entender, que es con la mata de higuera. Si buscamos en la historia de todo lo que estamos hablando, ahora entiendo cuál fue y por qué él actuó como actuó. Entonces, esto se refleja en nuestra vida de la siguiente manera, según lo que tú me has dicho y lo que hemos hablado, para entrar en el contexto de entendimiento, que no podemos aparentar o ser algo que no somos porque al Señor no nos gusta. Y una vez que lleguen, por ejemplo, los procesos, el Señor no nos va a respaldar. Exactamente. No nos va por ejemplo, yo diría que sería una profetisa. Llega un momento en que yo me observo a las personas por su actuar, como son, y ya yo profeso por lo que yo interpreté. Pero va a llegar un momento en que se va a necesitar eso y yo no voy a hacer nada y lo que voy a decir es algo que no es. Y van a hablar, entonces los frutos no se van a reflejar, vamos a decirlo así. Pero también eso es aparentando una cosa que no es. Llega un momento en que yo digo, yo soy una persona que ayudo a todo el mundo, que siempre vivo ayudando, que siempre vivo dando, que siempre vivo sacando la mano por el prójimo, pero llega un momento en que sí se necesita una ayuda y mi reacción va a ser, yo no tengo que ayudar a nadie, ya yo he ayudado bastante. Y es ahí cuando tu fruto de ser benévolo, de ser una persona con amor y amar al prójimo, no se da. Te voy a dar, mira, este ejemplo, que es lo mismo que estamos tratando. Tú no has conocido personas que quieren un trabajo, están solicitando algún empleo y ponen en su currículum cosas maravillosas. Sí. Yo tengo conocimiento de inglés, yo estudié tal cosa, yo esto. Y aparentemente ante cualquier persona que lo ve, wow, tú estás súper preparado. Pero cuando le toca ir a la entrevista,
que le dicen, oh, ¿tú sabes inglés? La persona comienza a hablar inglés. Ah, eh, ah, ah, wait a minute. O sea, un momento. Esto mismo pasa con la higuera. Nosotros no podemos aparentar que estamos en un nivel o en una condición que realmente eso no se ha producido en nosotros. Y entonces, poniendo el mismo ejemplo, imagínate que esta persona que puso su currículum maravilloso, yo te lo enseño, wow, pero tú estás súper preparado, sí, claro. Pero a la hora de ir a la entrevista, ¿qué va a pasar? Voy a quemar. No voy a ser útil. No voy a servir para lo que estoy solicitando. Voy a ser desechado. Está sobrecalificado, te Soy sobrecalificaste. desechado. Porque lo que supuestamente le llamó la atención a esa persona, por eso decidieron entrevistarme, por la aparente preparación que yo tenía a la hora de yo demostrar eso. No lo tengo. Vaya. Y lamentablemente, ¿qué pasa? Soy descartado. Y esto es lo mismo que pasa con la higuera. Jesús va porque se supone que una higuera su función es dar fruto. Yo voy a comer fruto, pero resulta que tú aparentas que tienes fruto, pero cuando yo lo voy a buscar no lo encuentro. Entonces, eres descartada, no sirves para nada. Y ahí es que está la maldición. Jesús no dijo, sécate. No, no, Jesús le dijo, nadie coma fruto de ti. Porque si tú no tienes la capacidad de producir fruto, entonces, ¿para qué sirves? Nadie coma fruto de ti. Y esto, lamentablemente, nos pasa a muchos de nosotros como cristianos. Si no, y debemos obviamente todos aprender esto, el cristiano que no da fruto, lamentablemente, no está sirviendo para nada. Cristiano que no da fruto de lo que está en él, no sirve para nada. Y lamentablemente, ¿qué va a pasar? Vas a ser cortado, vas a ser desechado. A mí me duele mucho, obviamente, decir esto, porque tú sabes cuánta gente vive engañada. Yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Pero la gente que tiene que ver que verdaderamente tú lo eres, no lo ve así. Obviamente, haciendo un paréntesis, yo puedo, ¿verdad? Tengo mi debilidad, el Señor me conoce, me está ayudando, yo estoy poniendo de mi parte para vencer, cierto. Pero no es lo mismo cuando yo quiero aparentar algo que yo no lo soy. Cuando yo quiero mostrarle al mundo de que yo tengo a Cristo, pero Cristo no mora en mí. Y Dios que conoce los corazones y que me ve, dice, corazón, tú no estás produciendo fruto. Por tal motivo tú vas a ser desechado. Y nosotros realmente no podemos engañarnos en esto, porque de esto depende nuestra salvación y muchas cosas más. Si yo digo algo, procuremos que eso que digamos o que yo digo sea cierto. Si yo digo que tengo amor es porque yo realmente demuestro el amor en todo momento, no solamente cuando todo está bien. Si yo digo que la paz de Dios está en mí, yo debo demostrar esa paz en todo momento, no de vez en cuando. Porque Así entonces es. si es así, simplemente sería pura apariencia. Mira, vaya, Sally, mira, entrando en el contexto nuevamente de todo lo que hemos hablado acá, yo tengo como que tú me hagas un breve recuento de qué lecciones o qué lecciones podemos encontrar en esta historia sobre la importancia, sobre todo, básate en eso, que la importancia de dar fruto, ser auténtico y no saltarnos los procesos de Dios. Jesús dice en su palabra, yo me voy, eso está en Juan 15, versículo no recuerdo exactamente, dice la palabra, yo me voy, pero voy a preparar moradas para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y yo volveré y os tomaré a mí mismo, dice el Señor. O sea, Jesús vuelve a tomarnos como a sí mismo, como es Él. Nosotros somos llamados a ser como el Señor. Este es un camino progresivo de que debemos seguir avanzando hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Dios. El Señor Jesús. O sea, ¿cuál es mi objetivo, mi meta como cristiano? Ser como el Señor. Si yo no vivo como el Señor, si yo no tengo las aptitudes del Señor, si las características que son los frutos del Espíritu no están en mí, Dios no me va a tomar cuando vuelva.
o cuando me toque partir de esta tierra. Porque Él dice, vendré y os tomaré a mí mismo. Y la palabra nos manda a seguir este camino hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Repito, hasta alcanzarla. La pregunta es, ¿estamos trabajando para alcanzarla? ¿Estamos buscando alcanzar eso? A mí me impresiona, y lo admiro mucho por esa palabra que dijo Juan el Bautista, cuando sus discípulos dijeron, Señor, pero la gente de nosotros, los que te seguían a ti, está tras Jesús, están yendo tras al que tú bautizaste. Y Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengue, y que Él crezca. Y así debemos de decir nosotros, es necesario que mi personalidad, mi carácter, mi yo mengue para que el de Cristo crezca en mí. Que la gente vea menos al personaje y vea más a Cristo en mí. Dios no anula mi forma de ser, pero sin embargo, el carácter de Él es el que yo debo demostrar y producir. Porque se supone que a esa vida que yo soy llamada a modelar a Cristo. Vaya, yo me he quedado muda en el día de hoy, de veras, porque esto me ha dado muchas enseñanzas. Y lo peligroso que es a veces cuando no nos basamos en nuestro propio conocimiento y nuestro propio entendimiento. De entender que los dones y los favores que hacemos y las cosas que hacemos por ahí es los frutos que tenemos que dar en el Señor. El ir a la iglesia, el predicar, el hacer, no es eso. Es tú mostrar que lo que tú tienes dentro se manifieste, no con palabras, sino con hechos. Que en la hora de la prueba, en la hora de la verdad, tú muestres exactamente que Dios está morando en ti. Amén. Que no hay cabida para las dudas, como muchas veces suele ver personas, yo soy cristiana, pero su actuar, su forma de pensar, su forma de ser, dicta todo lo contrario. Y algo muy peculiar que yo he visto, y es que cuando tú tienes el Espíritu Santo y tienes al Señor, en ti como que se refleja una luz, se refleja una hora de paz, es como de amor, tus palabras siempre van endulzadas y tú no te alteras, siempre la paz y la tranquilidad del Señor va contigo. Entonces los frutos se manifiestan, aún sin tú muchas veces abrir la boca, sin tú decir nada, en el sentido de que con tus actos se manifiestan. Eso que tú dices es muy interesante porque hay que entender que los frutos del Espíritu no son para mí, son para los demás. También. Los frutos del Espíritu no son para mí, es para que tú disfrutes de ellos. ¿Para qué me sirve tener amor si no es para brindarlo? ¿Para qué me sirve tener paz si no es para darla? ¿Qué le dijo Jesús cuando envió a sus discípulos? Cuando lo envió de 2 en 2. Dice, no vayan con alforja, no vayan con capa, no vayan con nada. A la casa que ustedes llegaron, a la ciudad donde ustedes llegaron, digan, la paz sea. Si en esta casa reciben la paz, amén, ellos tendrán la paz que ustedes tienen. Si no la reciben, esta paz se volverá a vosotros. Amén. Los frutos del Espíritu no son para mí, son para que los demás disfruten de ellos. Gálatas 5:22, ahí están los frutos del Espíritu. Esto es para que los demás disfruten de mí. Volvemos. El objetivo de la planta no es tener fruto para sí, sino tener fruto para alimentar a los demás. Igual, los frutos del Espíritu que se producen en mí no es para mí, es para yo brindárselo a los demás. Para que los demás encuentren abrigo, refugio en Cristo que mora en mí. Amén. Bueno, Stanley, en el día de hoy me has dejado muda. Yo que solo interrumpir y hablar Palabra de Dios. tanto conocimiento, pero yo solamente me basé en lo primero. Maldijo la higuera. Y yo, wow, qué Señor, un Señor de amor. Y de ahí me llegaron todas estas cuestionantes y quise aclarar las dudas, como hacemos siempre aquí en Avanzada Cristiana. Aclaramos las dudas. Y la Biblia siempre no tiene todas las respuestas que podemos hacernos, toda esta pregunta que nos podemos hacer. Basándonos en esto, en todo lo que hemos hablado, dándoles gracias primeramente a nuestro Señor por aclararnos y por dejarnos esta tan hermosa enseñanza que de verdad espero en el Señor que me sirva por todo el resto de mi vida. Voy a dejar una palabra que el Señor nos dejó, que es en Salmo 1, ya cuando yo leí la higuera, y es Salmo
1, versículo del 2 al 3, que dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Entonces, con esta promesa e enseñanza nos despedimos por el día de hoy, no sin antes darle las gracias una vez más por estar con nosotros y compartir tan hermosa y edificante enseñanza. Recordándoles que se suscriban, den me gusta y le den a la campanita para que esto siga llegando a más hermanos y sigan edificados, que así como yo, que tenía mis dudas y ciertas inquietudes, pudieron responderme. Que el Señor le bendiga infinitamente. Stalin, muchas gracias. Dios te Amén. bendiga. Dios te bendiga más. Amén.